Vamos a partir con el hígado primero, el hígado del equino. Y más que nada es saber la cantidad de los lóbulos que tenía y cuáles son los lóbulos. Fíjense. El hígado, ¿en qué lado está el equino? ¿Lado derecho o lado izquierdo? Cargado al derecho, ¿cierto? Y el hígado de esta forma, es decir, la cabeza está hacia allá y la cola está hacia la espalda. ¿Quién va por delante? ¿Quién debería ir acá? El diafragma. ¿Y por detrás? El estómago, ¿cierto? Eso rige para el perro y rige para el caballo también. ¿Cuáles eran los lóbulos? Fíjense. Todo este lóbulo que está acá, todo esto, corresponde al lóbulo derecho. ¿Ya? Es decir, se pincha aquí, derecho, si se pincha por acá es derecho, si se pincha acá es derecho, ¿cierto? Todo esto es lóbulo derecho. Y el lóbulo derecho en el equino no se divide en nada, es decir, solamente decíamos lóbulo derecho. Pero sin embargo, si yo me voy al otro extremo, va a estar eso y va a estar eso. Fíjense. Lo que pinté en rojo y en azul corresponde al lóbulo izquierdo. Pero el lóbulo izquierdo se divide en dos partes. Una lateral izquierdo, que es lo que pinché en azul, y una central o medial izquierda, que es la que pinché en rojo. ¿Ya? Insisto, el derecho no se divide en nada, solamente el lóbulo derecho, pero el izquierdo tiene dos partes. Una lateral izquierda y una central o medial izquierda. ¿Ya? Hasta el momento nombrado, dos lóbulos. Y el lóbulo izquierdo se divide en dos partes. Pero luego, ventralmente, como en toda la especie, aparecía ese lóbulo. ¿Qué lóbulo es el que está hacia abajo? El cuadrado. Y si se dan cuenta, la característica del lóbulo cuadrado en el equino es como dentado, tiene estos surcos. ¿Ya? Cuando miremos el lóbulo cuadrado en el perro no es así. En el equino se caracteriza porque tiene esa cesura. ¿Ya? Entonces nombramos lóbulo derecho, lóbulo izquierdo, el lateral y el central, el lóbulo cuadrado con esas hendiduras, pero me falta nombrar el lóbulo caudado. Y el lóbulo caudado, fíjense acá, se dan cuenta que esto no es lo mismo de acá. Eso es como una lengüita que se ve. El que pinché en amarillo es el lóbulo caudado. ¿Pero qué parte tenía el lóbulo caudado en el equino? ¿Qué proceso? Solamente el proceso caudado. ¿Se acuerdan que en el perro tenía el proceso papilar y el proceso caudado? En el equino tiene solamente el proceso caudado. Todo esta, ¿qué cara era? ¿Parietal o visceral? Si es la que está en contacto con el estómago. Visceral. Y la opuesta, esa es la cara parietal, que está en contacto con el diafragma. ¿Qué debería ser? Eso que está empotrado en el órgano. No. La vena cava, ¿qué cava? La vena cava caudal. ¿Quién desemboca en la vena cava caudal? Las venas hepáticas, ¿cierto? Que están sacando la sangre desoxigenada. Y toda esta parte que está aquí es el hilio del órgano, o cesura porta. ¿Quién está llegando a la cesura porta? La arteria hepática y la vena porta. ¿Cuál de esos dos es el vaso funcional? ¿La arteria hepática o la vena porta? ¿Ah? La vena porta, porque recuerden que es la que le porta, la que le entrega los elementos para que el hígado produzca proteínas, bilis y todo lo que debe producir. Mientras que la arteria hepática es el vaso nutricio, porque es el que le entrega para que el hígado viva, ¿ya? Para que se oxigene. ¿Qué más había acá? ¿Qué lóbulo era ese? El caudado, proceso caudado, y entre el lóbulo derecho se genera una impresión, o fosa, que es la fosa renal. ¿Qué riñón se apoya acá? Riñón derecho. En el perro pasa lo mismo, porque cuando vemos chancho, en el chancho no hay impresión renal porque el riñón derecho queda más atrás, por lo tanto ahí no hay. Pero lo que me importa a mí ahora es caballo, en caballo sí existe. ¿Ya? Eso es lo que se diga. Y recuerden que acá sigue estando como en el bovino el ligamento falciforme, los triangulares, coronarios. No se habló de eso, pero sigue siendo igual que en el bovino. ¿Ya? ¿Qué pasa con respecto? Fíjense. Yo sé que está hablando en clave. 220, 422. Ya, bueno. Estoy tomando acá es el bazo. ¿Ya? Bazo. Y fíjense, el vaso es muy distinto al del bovino. Recuerden que en el de bovino era como una lengua alargada. Sin embargo, acá el vaso del equino estamos viendo que un extremo es bastante ancho y otro extremo es bastante angostito. El extremo ancho es el que va hacia arriba. ¿Ya? Por lo tanto, este de acá es el extremo dorsal y esto es el extremo ventral. Ojo con eso porque en otras especies cambian. Extremo ventral dorsal muy ancho, extremo ventral muy angosto. ¿Qué cara debería ser esta? ¿Parietal o visceral? Parietal. Porque la opuesta, así la voy a poner por acá, toda esta es la cara visceral. Pero ¿qué cosa yo veo en la cara visceral? ¿Ven toda esa como una línea?
Todo esto corresponde al hilio de este órgano, es decir, al hilio esplénico. No sé si recuerdan que el hilio en el bovino era como un puntito acá arriba. Mientras tanto que en las tres especies que vamos a estudiar ahora, el hilio es elongado, que es lo mismo que sería un hilio alargado. Y el hilio, siempre insisto, está en la cara visceral. Pregunta, ¿este hilio estará cercano del borde craneal o del borde caudal? ¿Qué creen ustedes? Lo pongo de esta forma. La cabeza está para allá, del borde craneal. Y recuerden, el borde craneal generalmente es cóncavo o convexo. Cóncavo. Y el borde caudal generalmente es convexo. Por lo tanto, si yo lo miro nuevamente por la cara visceral, fíjense, este es el borde caudal porque está convexo. Este otro es el borde craneal porque es cóncavo. Entonces ya estamos diciendo que en el equino, el hilio esplénico está cercano al borde craneal. ¿Ya? ¿Y qué será todas estas hilachas que salen de ese hilio esplénico? ¿Qué será todo esto? ¿Qué será? ¿Aumento? ¿Qué aumento? ¿Por qué? Claro, es el aumento mayor, porque recuerden que el aumento mayor va del vaso al estómago o del estómago al vaso. Y este órgano que está acá corresponde al estómago. ¿Ya? ¿Qué cosa podemos decir del estómago? Está abierto. Fíjense. No sé si alcanzan a ver que se ven como dos tipos de mucosa. Esta y la que se ve allá al fondo. Esta y esa. ¿Sí? Se ven totalmente distintas. Unas incluso más plegadas. Si estuviese no fijada en formalina, se verían de distintos colores. Pero aquí, lamentablemente, se ven casi muy parecidos los colores. Una está relacionada con el saco izquierdo y la otra con el saco derecho. ¿Cuál de los dos sacos era glandular? Derecho. ¿Derecho? ¿Por dónde llega el esófago? ¿Por el lado derecho o el lado izquierdo? Izquierdo. Por lo tanto, el esófago tiene mucosa de tipo aglandular, ¿cierto? Por lo tanto, el saco donde llega el esófago, que es por el lado izquierdo, tiene que ser mucosa aglandular. Por lo tanto, si yo miro acá, fíjense, ¿ven esa cosa que está ahí? Esto es el esófago. Y de hecho ahí se ve la mucosa plegada. Si yo miro por dentro, ¿ves eso ahí que parece como redondo? ¿Eso? Fíjense, ahí donde está indicando mi dedo. Se ve como una rosita. Allá. Justo donde está indicando mi dedo es el cardias. ¿Y cómo era el ahí, allá. ¿Y cómo era el cardias en el equino? ¿Muy potente o poco potente? Muy potente. Muy potente. De hecho, es una de las características por las cuales generalmente el caballo casi no vomita. Y si vomita ya porque está... igual se va a morir. ¿Ya? ¿Cómo es este esfínter si fuera bovino? ¿Potente o laxo? Laxo, muy débil. De hecho, la vaca, si fuera el esfínter tan potente como en el equino, no podría rumiar. ¿Ya? Entonces recuerden. Esófago, esfínter cardia muy potente, donde está llegando el esófago, el saco izquierdo. Recuerden que el esófago por el lado izquierdo. Por lo tanto, este otro que es más pequeñito corresponde al saco derecho. ¿Quién sale del saco derecho? ¿Quién debería hacer esto? El duodeno. ¿Ya? Recuerden que el duodeno tenía una porción inicial y después venía por el lado derecho. ¿Quién era el que iba a sacar? Descendente, después a una vuelta, que era la flexura duodenal caudal, y empezaba nuevamente el duodeno ascendente. ¿Qué curvatura debería ser esa? Menor, porque toda esta es la curvatura mayor. Y recuerden, de la curvatura mayor sale el gran mesenterio, o que también se llama en este caso el aumento mayor, que va del estómago al bazo. ¿Ya? No se olviden de eso. ¿Qué se ve acá? Acá se nota clarísimo la diferencia de las dos mucosas. Ojo, voy a cerrar primero. Aquí está el estómago. ¿Se dan cuenta? Curvatura menor, curvatura mayor. Abramos. Nuevamente, dos tipos de mucosa. ¿Ven esa como rosita? Aquí se ve más claro. Vamos a pinchar con... fíjate lo que pinché en amarillo. Es el cardias. ¿Ya? Súper funcional ese esfínter, cardias, en el equino. Por lo tanto, si esto es el cardias, quiere decir que esta es la mucosa cardíaca. ¿Ya? Y toda esa mucosa que está en el saco izquierdo correspondía a mucosa de tipo aglandular. Aquí no hay glándulas, por lo tanto no hay producción de ácido clorhídrico, ni de enzima, ni de nada de eso. Todo lo opuesto, que está en relación con el píloro, corresponde a la mucosa de tipo glandular. Pero había una estructura que separaba la mucosa aglandular de la glandular. ¿Ven ese relieve de ahí? Se ve clarísimo. De repente uno le dice cosas y dice, imagínense, pero acá no, acá se nota ese relieve.
ese relieve que separa la mucosa aglandular de la glandular tiene un nombre bien complicado, pero en el fondo está diciendo que el margen plegado, o en latín, margus plicatus. ¿Ya? Por lo tanto, ¿qué hace el margus plicatus? Separa la mucosa aglandular de la mucosa glandular. O sea, ya sabemos que la mucosa del estómago del equino no es completamente glandular. Una parte es glandular y la otra aglandular. ¿Qué más se puede ver acá? ¿Qué debería ser esto? Fíjense, si allá está el esófago, ¿quién debería ser esto? El duodeno nuevamente. Otra vez curvatura menor y donde se abrió la curvatura mayor. Si se dan cuenta, no hay tanto más o mucho más que decir de este órgano. Vamos un poquito para allá.